A todos allá en su casa, les animo a que se sigan cuidando, sean prudentes y prepárense porque en este día o en esta tarde vamos a participar del memorial que Jesucristo instituyó la noche que fue entregado. Y bueno, prepare su corazón también para la palabra. El tema que les voy a compartir es los encuentros con Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para pedirte que me ayudes, que me uses. Yo he dispuesto mi corazón para servirte cada día y con todo y mis debilidades, mis defectos, mis torpezas, Señor, quiero que uses mi vida. Yo he tenido en mi corazón el servirte y te pido que me uses y te pido que me ayudes para que pueda yo hacer llegar este tema a tus hijos y obra con tu Espíritu Santo en sus corazones para que ellos puedan entender lo importante que es tener sus encuentros contigo, encuentros que pueden cambiar su vida, encuentros que van a servir para cubrir cada una de sus necesidades, aún necesidades que aparezcan imposibles de solucionar. Para ti no hay nada imposible, Señor. Oro para que tú ministres a sus corazones y cada uno de ellos pueda creer que tú puedes hacer el milagro, puedan creer que tú puedes hacer la obra en sus vidas. Solamente ellos necesitan tener esos encuentros contigo a través de la oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema son los encuentros con Dios. Por testimonios de hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Dios o con Jesucristo en la Biblia, y también hoy en día nos damos cuenta de la importancia que tenemos de tener esos encuentros con Dios. ¿Por qué? Porque eso impactó la vida de quien los tuvo y sirvió para impactar la vida de muchos de ustedes. Esos encuentros, a través de esos encuentros, Dios los bendijo, Dios los sanó, Dios los salvó, Dios los liberó, Dios les cambió la vida, como cambió la mía, para mi bien y para bien de mi familia. El objetivo de este tema es tener hoy un encuentro con Dios por medio de la oración y recibir lo que cada quien necesita. Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De acuerdo a lo que acabamos de leer, este fue el primer encuentro de Abraham con Dios. En este primer encuentro Dios le dio una orden y una promesa. La orden fue dejar su tierra y parentela, y la promesa fue que de él haría una nación grande y lo bendeciría a él y maldeciría a los que lo maldijeran. Desde su primer encuentro con Dios, Abraham creyó en él y le creyó a él, y lo demostró por medio de la obediencia. Él dejó lo que Dios le dijo que dejara, tal como Dios se lo dijo. Y así pasa hoy y debe de ser hoy en día. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, deja lo que Dios quiere que deje. Hoy en día es el pecado lo que Dios quiere que dejen aquellos que se encuentran con Él o que quieren tener un encuentro con Él. En su primer o segundo o tercer encuentro con Dios, que debió de haber sido algo impresionante, pues de inmediato adquirió una fe tremenda Abraham y lo demostró siendo obediente. Dejó lo que Dios quería que dejara. Poco después llegó a la tierra de Canaán, lugar donde Abraham tuvo otro encuentro con Dios. Y vamos a ver el capítulo 12 del 5 al 7, que dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. En este encuentro, Dios le confirmó la promesa que le diera el día que le dijo que dejara su tierra y su parentela. Y le dijo: esta es la tierra que le daré a tus descendientes. Y en esta ocasión el encuentro con Dios le hizo entender que debería de hacer un altar, un lugar que serviría para recordar y nunca olvidar lo que Dios le prometió, y para ofrecer sacrificios en ese altar. Hoy en día, ese altar significa tener tiempos para orar, recordando que Dios nos ha dado promesas, las cuales Él cumplirá en la vida de cada quien en su momento, como lo hizo con Abraham. Ese altar que Abraham hizo, lo hizo con el fin de ofrecer sacrificios, y eso nos habla de tener un tiempo en comunión con Dios por medio de la oración. Los encuentros con Dios le cambiaron la vida, no solo a él, sino también a su esposa, de una vida común a una vida extraordinaria, a una vida de milagros, a una vida de cosas que él jamás había visto y había vivido. En el mismo libro de Génesis, capítulo 17, del 1 al 5, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En este encuentro que Abraham tuvo con Dios, Dios se presentó ante él como el yo soy, el Todopoderoso, y le empezó a dar mandamientos de forma personal. Pues cabe señalar que todavía no existían los libros de la ley, y aunque ya existan, Dios se puede presentar con cualquiera de nosotros y darnos una promesa de forma personal. Dios se puede manifestar a cada uno de ustedes de forma personal para decirle: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Dios se puede manifestar a ustedes para decirles: al que cree todo le es posible. Sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Son promesas que puede Dios darle a cada quien de forma personal, como lo hizo con Abraham. Dios le dijo en este encuentro: obedéceme siempre y pórtate con honradez, y te prometo que serás padre de mucha gente y de naciones. Ya no te llamarás Abraham sin H, ahora serás Abraham con H. Sin H significa padre enaltecido, y con H significa padre de una multitud. En este caso y en otros de la Biblia, el cambio de nombre significaba una promesa. En el caso de Abraham, la promesa era que dejaría de ser un padre enaltecido y sin hijos, para ser un padre de mucha gente. En los encuentros con Dios, Dios lo bendijo, pero también bendijo a su esposa de forma sobrenatural, pues su esposa Sara era estéril y no podía tener hijos.
En Génesis 17, del 15 al 16, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, será su nombre, le dijo: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, y si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. En este encuentro con Dios le dijo: también tu mujer ya no se llamará Sarai, que significa risa, ahora se llamará Sara, que significa princesa, y la bendijo Dios, dándole hijos cuando ella era estéril. Cabe señalar que los encuentros con Dios hoy en día se dan especialmente por medio de la oración, y cualquiera puede recibir la bendición que necesita, aunque esta parezca imposible. Abraham tuvo sus encuentros personales con Dios, y Dios le dio promesas. Y esos encuentros que él tuvo sirvieron para que aún su esposa fuera bendecida. Por eso, cuando usted esté orando y tenga un encuentro con Dios, pida bendición para su esposa, pida bendición para su esposo, pida bendición para sus hijos, porque a través de la oración tenemos encuentros de verdad con Dios. El orar no es nomás perder el tiempo. El orar es meterte en la presencia de Dios y estar con Dios en intimidad, y a través de esa intimidad Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que necesita tu familia. Dios te va a dar las respuestas que tú necesitas tener hoy en día, máximo cuando estamos pasando por tiempos difíciles. En este encuentro que Abraham tuvo con Dios, Dios le dijo: también tu mujer ya no se llamará Sarai, que significa risa, repito, ahora se llamará Sara, que significa princesa, y la bendijo Dios, dándole hijos cuando ella era estéril. Cabe señalar que los encuentros con Dios hoy en día se dan especialmente por medio de la oración, como lo comenté y lo estoy repitiendo una vez más. Y esto a mí me recuerda a una mujer que no podía tener hijos y estaba pensando en divorciarse de su marido, separarse de él, por ese motivo, porque no le podía dar hijos. Le compartimos la palabra a esta mujer. Le compartimos la palabra del Señor. Ella se arrepintió, recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, y empezó a congregarse en Calacuaya, porque esto que le estoy platicando pasó antes de que fuéramos iglesia en este lugar. Éramos un pequeño grupo, y entonces a ella la llevamos a Calacuaya, y durante 3 meses estuvo asistiendo a Calacuaya, y empezó a orar, se metió en la intimidad con Dios y le pidió a Dios que Dios le diera un hijo, que Dios bendijera su vientre. Y a los 3-4 meses de estar asistiendo, nos dio la sorpresa diciéndonos: ya estoy esperando bebé. Para Dios no hay nada imposible. Cuando uno se mete en la presencia de Dios en oración, tú tienes tu encuentro personal con Él, y Dios te puede dar la bendición que tú necesitas, como se la dio Dios a Abraham, diciéndole: tu mujer va a tener hijos. O como le dijo a esta mujer de la cual les doy testimonio, también ella le pidió a Dios a través de la oración, y Dios la bendijo dándole hijos. Ella acaba de fallecer hace unos días, y dejó a su esposo y dejó 2 hijos que Dios le dio, porque ella se los pidió, porque ella tuvo ese encuentro con Dios en aquellos entonces. Estos encuentros que tuvo Abraham y su obediencia bendijeron a su esposa y a todos sus descendientes. Y un día, también dice en Génesis 26 del 1 al 5, después hubo
hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Se le apareció Dios a Isaac, y en otras palabras le dijo: obedéceme y yo te bendeciré y te daré todas estas tierras como se lo prometí a tu padre Abraham, porque él me obedeció en todo lo que le mandé. En este encuentro nos podemos dar cuenta lo importante que es instruir a los hijos desde pequeños en el camino de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten de él, como lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. A los hijos también hay que instruirlos a través del ejemplo, que los hijos miren que papá ora y tiene encuentros personales con Dios en la oración, que los hijos miren que mamá tiene tiempos de oración con Dios, y vean la gloria de Dios y vean las respuestas, y papá y mamá le den testimonio de cómo Dios les ha escuchado y les ha bendecido. Es necesario que usted, papá y mamá, tenga esos tiempos de comunión con Dios, esos encuentros de comunión con Dios en oración. Y cuando usted reciba respuestas o las bendiciones, dele testimonio a sus hijos de que es Dios quien les respondió y por eso tienen esa bendición. De esa manera usted está instruyendo a su hijo para que cuando él crezca no se aparte de la oración. Para que no se aparten de la oración los hijos, por medio de la cual ellos tendrán sus encuentros personales con Dios, y Dios los bendecirá de acuerdo a las promesas dadas a sus padres o dadas de forma personal a cada uno de ellos. Hermano, hermana que estás en la casa, los del grupo de Chincocuá, del Rosario y de este centro cristiano de Chilpan, tienen que instruir a sus hijos y tienen que darles ejemplo, teniendo encuentros personales en oración en casa, y después que miren los hijos las respuestas, ustedes denles testimonio de que Dios les respondió, que ustedes estuvieron orando por necesidades y que Dios les respondió, y ellos van a creer, y eso les va a servir para que ellos también tengan sus tiempos de oración con Dios, tengan sus encuentros personales con Dios, y Dios los bendiga también a ellos. Los encuentros de Abraham con Dios fueron encuentros que no solo le cambiaron la vida a él, se la cambiaron a su esposa e hijos, también a sus nietos, como debe de ser también hoy en día. Yo esto que estoy compartiendo ahorita, pues yo siento la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, y esto me recuerda que gracias a Dios, que Dios me dio la oportunidad de conocer de su palabra, y a partir de que conocí su palabra, nunca he dejado la oración. Y en mis encuentros personales con Dios Dios me ha dado promesas, me las ha dado a través de la oración, y también me las dio a través de sueños, y me las dio cuando estuve pasando por momentos tan difíciles. Y mientras vi el cumplimiento de esas promesas, yo no dejé de congregarme, no dejé de leer la Biblia, no dejé la oración. Y hasta el día de hoy he visto esas promesas cumplidas en mi vida.
y he mirado, creo, bendición, la bendición que Dios le ha dado a mi esposa, la bendición que le ha dado a mis hijas, la bendición que le ha dado a mi yerno, la bendición que Dios le ha dado a mis nietos, la bendición que Dios le ha dado a mi nuera. Y todos ellos para mí son una bendición. Mis hijos son una bendición. Porque el Señor dice en su palabra, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esto nos habla bueno, repito, hermanos, los encuentros de Abraham con Dios fueron encuentros que no solo le cambiaron la vida a él, le cambiaron la vida a la esposa, a los hijos, también a sus nietos, como debe de ser también hoy en día. En el caso de Abraham, sus encuentros con Dios sirvieron para bendecir a todos sus descendientes, los cuales tuvieron sus encuentros personales con Dios. Esto nos habla de lo importante que es transmitir de generación a generación los encuentros con Dios por medio de la oración y en toda la familia. El nieto de Abraham e hijo de Isaac tuvo varios encuentros con Dios. Uno de ellos fue en sueños. E Isaac Jacob, porque estoy hablando del nieto, Isaac fue su hijo y su nieto fue Jacob. Jacob tuvo encuentros con Dios y uno de ellos fue en sueños, y en uno de sus sueños vio una escalera apoyada en la tierra y ésta llegaba hasta el cielo, y en ese sueño Jacob miraba que subían ángeles y bajaban ángeles por esa escalera, y en lo alto de la escalera estaba Dios. Y Dios empezó a hablar con Jacob para confirmar lo que le había prometido a su abuelo y a su padre, y ahora a él. En Génesis 28, del 16 al 19, y dice ahí: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Bueno, en esto que acabamos de leer, el encuentro que tuvo Jacob con Dios en ese lugar fue tan impresionante que dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y así es, creo yo, en todo lugar donde se ora, se le puede llamar casa de Dios y puerta del cielo. Y espero que así sea tu casa, que sea una casa de Dios y puerta del cielo, no una casa de perros y gatos, no una casa donde están chismeando y murmurando y haciendo cosas indebidas. Espero que tu casa sea casa de Dios y puerta del cielo, porque es ahí donde se tienen los encuentros con Dios. Y no cobran, es gratis. El encuentro y todos los encuentros que quiera son gratis, y los puede tener ahí en su casa, ahí cerrada su recámara, como Jesús dijo: y tú cuando ores, entra en tu recámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cualquiera que se pone a orar en casa podría y debería de decir: esto es casa de Dios y puerta del cielo, porque ahí estás teniendo tu encuentro con Dios, ahí estás teniendo tu encuentro personal con el Todopoderoso, ahí en tu casa. Hoy que no nos podemos congregar, tú puedes tener tus encuentros personales en casa con Dios.
Y enséñale a tus hijos a tener sus encuentros personales en casa con Dios, ahí como familia, si se ponen a orar tomados de las manos y claman al Señor basándose en Mateo 18:19, que dice que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Ahí van a tener sus encuentros personales con Dios como familia. Así es que uno de los objetivos de este tema es que la familia tenga su encuentro personal con Dios a través de la oración, juntos, orando de común acuerdo por las necesidades de cada uno, por las necesidades de la iglesia, por el grupo de Chincocuá, por el grupo de Rosario, por la sanidad de los enfermos que están en los hospitales, por protección para los médicos, para las enfermeras que están al frente, ayudando a la gente a salir adelante de esta pandemia. Ahí en familia es un tiempo de tener encuentros personales con Dios. Si ustedes oran en familia, téngalo por seguro que van a mirar las bendiciones, los milagros, maravillas de parte de Dios, porque el tener encuentros con Dios a través de la oración como familia hace descender el cielo a tu casa y puedes decir: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Los encuentros de Dios con el hombre o mujer, desde el más pequeño hasta el más grande, su principal objetivo es darnos lo que necesitamos cada quien. A lo mejor necesitamos un trabajo, pues orar por un trabajo. A lo mejor necesitamos una restauración familiar, pues ora por una restauración familiar ahí en casa. Tu casa es casa de Dios y puerta del cielo. A lo mejor necesitas una palabra de consuelo. A lo mejor necesitas una sanidad física, a lo mejor necesitas ser libre de algún demonio o espíritu, o a lo mejor necesitas necesitas algo. Pues lo que tienes que hacer es orar por cualquier necesidad. Puedes orar por tu vecino, puedes orar por algún amigo o una amiga que está enferma. Hoy que nos están mandando intenciones de oración algunos hermanos y hermanas que tienen familiares contagiados de COVID, usted puede orar y Dios puede hacer la obra, aunque no hay medicina o no hay cura para esta pandemia. Para Dios no hay nada imposible. Él envía la medicina. Él tiene poder para, aún sin medicina, poner su mano sobre los enfermos y sanarlos. Pero necesitamos tener esos encuentros personales con Dios o como familia en casa, porque hoy sí puede decir usted, como dijo Jacob: esto es casa de Dios y puerta del cielo. El rey Salomón un día tuvo un encuentro con Dios por medio de un sueño y Dios le dio más de lo que él pidió. Eso usted lo puede leer en casa en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Salomón tuvo encuentros con Dios y recibió más de lo que él le había pedido al Señor. Dios cambia la vida de aquellos hombres y mujeres que tienen su encuentro con Dios, los puede sacar de la miseria en que viven, como lo hizo con el pueblo de Israel usando a Gedeón. Léalo en casa, Jueces capítulo 6. Ahí habla de Gedeón, cómo Dios levantó a Gedeón para ser líder del pueblo de Israel y así librar al pueblo de Israel de aquellos que les robaban todo y los tenían en la miseria. Tú puedes clamar al Señor y Dios te puede enviar la ayuda y sacarte de la miseria si tienes tus encuentros personales con el Señor. Los encuentros con Dios pueden cambiar la vida de los hombres y mujeres más malos de la tierra. Usted puede leer Hechos capítulo 9 y en este capítulo se narra el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesús y le cambió la vida. Y así como cambió la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo antes era un hombre perseguidor de cristianos, y cuando tuvo su encuentro personal con Cristo, dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en un siervo fiel de Jesucristo para predicar el evangelio. Así como cambió la vida del apóstol Pablo,
Dios sigue cambiando las vidas y dando respuestas a los que tienen encuentros con Él. En Marcos capítulo 5 del 1 al 20, usted lo puede leer en casa, ahí se habla de un endemoniado llamado el Gadareno, por ser de Gadara. Este hombre endemoniado tuvo un encuentro con Jesús y fue liberado de los demonios que lo azotaban, que lo atormentaban, y Jesús le cambió la vida a partir de ese encuentro. En Marcos 1 del 40 al 41, también usted léalo en casa, un leproso se puede decir que es alguien desahuciado, y tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo le sanó y le cambió la vida. En Lucas 19 del 1 al 9 tenemos a un hombre pecador llamado Nicodemo, que tuvo su encuentro con Jesús y la vida le cambió radicalmente. Este hombre dejó de ser un pecador y se convirtió en un ferviente seguidor de Jesús. Hoy en día cualquiera se puede encontrar con Dios. Cualquiera. ¿Saben cómo? Por medio de la oración, por medio de su Hijo Jesucristo, y recibir de Dios lo que cada quien necesita. Porque ese es el objetivo de Dios, bendecir. Dios se puede manifestar a ustedes y tener un encuentro con ustedes, o ustedes con Él, en un sueño, en una visión. Pero la forma más original y actual de hoy es que Él se puede manifestar a usted por medio de la oración. Es la forma original, actual, podría yo decir hasta moderna. Y esta forma es de ayer, hoy y mañana, la oración. Usted se puede encontrar con Dios por medio de la oración. Si usted se acerca a Dios, como lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si usted se acerca a Dios y pide a Dios algo, como Jesús lo dijo en Juan 14, del 13 al 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En conclusión, hermanos y hermanas que están en casa, ¿cuántos tienen alguna necesidad y quieran que Dios les responda? ¿Cuántos creen que hoy pueden tener un encuentro con Dios por medio de la oración? Es que no piense que yo les iba a enseñar, les voy a enseñar encuentros con Dios en el aire o en el viento, No, hermanos. Hoy les estoy hablando de tener encuentros con Dios en oración. ¿Cuántos creen que pueden tener un encuentro con Dios por medio de la oración? Si usted cree, le voy a animar a orar en esta hora. Pero hoy, antes de pedir algo a Dios, quisiera que le pidamos perdón por cualquier pecado. Dice el Señor también en su palabra que no hay hombre que nunca peque. Y les recuerdo que hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y si usted considera necesario, pida perdón a su esposa o esposo o hijos, o los hijos a los padres. Después de ello vamos a orar por las necesidades que cada quien tenga, y crea, Dios es real, y por medio de las oraciones tendremos nuestros encuentros con Dios y Él nos va a responder. Si usted lo cree, incline su rostro ahí donde está en casa y pídale perdón a Dios primero. Si es necesario pedirle perdón a su esposa o a sus hijos, o la esposa al esposo, la esposa a los hijos, o los hijos a los padres, hágalo, humíllese. No debemos de tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? Que si tienes algún pecado por ahí, o te has portado mal, o han tenido problemas y no se han pedido perdón los unos a los otros, pues si no se han pedido perdón los unos a los otros y no le piden perdón a Dios, pues toman la cena indignamente, y eso puede traer problemas
de salud y de cualquier índole. Así es que le voy a animar a que ahí donde está, inclinen su rostro y oremos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú pusiste en mi corazón compartir hoy con la iglesia, con tus hijos que están en casa, con tus hijos que están en Chincocuac, en el Rosario, con tus hijos que son parte de esta congregación de Chilpan. Gracias, Señor, porque yo con todo y mis torpezas, Señor, trato de hacerle llegar tu palabra con estos mensajes tan importantes para hacerlos entender como yo lo he entendido, que tenemos que tener nuestros encuentros personales contigo a través de la oración, encuentros reales y verdaderos, porque tú eres real y verdadero, tú eres verdad, tú eres real. Tú eres espíritu y aunque no te veamos, cuando nos ponemos en oración, tenemos encuentros personales contigo, encuentros que nos levantan, que nos animan, que nos bendicen. Y en esta hora, Señor, también antes de tomar la cena, participar de ese memorial que tú instituiste la noche que fuiste entregado, queremos pedirte perdón, Señor. Porque aún por más que nos esforzamos y por más que tengamos cuidado, no falta que permitamos que pasen pensamientos por esta cabecita, pensamientos de incredulidad, pensamientos que no son buenos. Perdónanos por los pensamientos que hemos permitido en nuestra cabecita, pensamientos pecaminosos. Perdónanos, Señor, y perdónanos porque también la vista, Señor, no se cansa de mirar, y también no falta que a veces volteamos a mirar o miramos algo que a ti te desagrada y te pedimos perdón por lo que hemos mirado con los ojos que no debimos de haber mirado. Perdónanos. Perdónanos, Señor, también porque esta lengüita que muchas veces y muchos no la sabemos sujetar, hablamos cosas, criticamos, juzgamos, murmuramos contra algún hermano, contra alguna hermana, contra algún prójimo, contra algún vecino. Señor, con esta lengüita a veces santificamos, a veces hasta el chisme, la murmuración, y lo decimos, te lo platico para que oremos. Señor, perdónanos, perdónanos, Dios, por los pecados que cometemos con los ojos, con la mente, con la lengua o con nuestras acciones. Perdónanos, Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y si usted ya le pidió perdón a Dios, ahí donde está, vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta hora por las necesidades que tenga cada uno de ustedes. Hay hermanos que nos mandaron intenciones de oración por sanidad de algún familiar que se contagió del COVID o por cualquier otra enfermedad. Hay hermanos que nos hablan acerca de su necesidad económica que tienen, algunos de ellos. Vamos a orar por ellos y aquí su servidor y mi familia estaremos mirando de qué manera podemos hacer llegar alguna ayuda a aquellos hermanos que nos han hablado y no nos piden, pero sí nos hacen mirar alguna necesidad que tienen y no nos podemos quedar como espectadores. Vamos a orar para que Dios cubra sus necesidades, y si usted tiene en su corazón ofrendar alguna despensa o algo y darla a alguien sin que esa persona sepa, tráigala. Nosotros se la hacemos llegar a ellos y les decimos que es de parte de Dios para que sea en secreto, y la Biblia dice que si damos en secreto, Dios nos recompensa en público. Si usted tiene en su corazón hacerlo, hágalo. Vamos a orar por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, y quien tenga esa necesidad, cualquiera que sea, quiero animarle a que tenga su encuentro personal con Dios en este momento. Ahí en su casa usted lo puede tener. Así es que ore por esa necesidad. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para poner en tus manos las necesidades de la iglesia que está en casa, las necesidades de nuestros hermanos que nos han hecho llegar, necesidades de sanidad para algún familiar que se les contagió de COVID. Señor, clamamos por la sanidad de tus hijos y de tus hijas y de aquellos familiares que se contagiaron
Oramos por la sanidad de ellos y oramos, Señor, para que cubras cada necesidad de mis hermanas y de mis hermanos que están en casa, aquellos que a lo mejor no tienen recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Señor, manifiéstate y bendícelos, hazle llegar la bendición a sus vidas. Señor, cubre cada necesidad de tus hijos de Chincocuac, cubre la necesidad de tus hijas del Rosario, cubre la necesidad de tus hijos de Chilpan. Señor, cubre esa necesidad que tienen algunos matrimonios que tienen problemas. Señor, ayúdales a restaurar sus vidas. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de mis hermanos y de mis hermanas que están en casa. Y manifiéstate a ellos bendiciendo sus vidas, cubriendo sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, si alguno necesita liberación, ministrale la liberación y hazlo libre. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, si alguno necesita cubrir cualquier necesidad de provisión, de sanidad, de restauración, de liberación, manifiéstate a ellos. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan. Está escrito en tu palabra, Señor Jesús, tú dejaste escrito que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre tú lo harás. Y en esta hora hemos clamado al Padre para pedir que se manifieste a la iglesia y a cada uno de nuestros hermanos, cubriendo cada necesidad que tienen ellos en casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y ahora les voy a animar a que se prepare y vamos a tomar la cena del Señor. Así es que prepárese. Prepárese ahí en casa y voy a dejar un poquito aquí el lugar para tomar mi vasito y mi pan. Permítanme. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias en esta hora por los elementos. Señor, en esta hora nos acercamos a ti y te damos gracias porque nos has permitido tener ese encuentro personal contigo, porque te has manifestado a nuestras vidas y nos has mostrado cuánto nos amas, Señor. En esta hora tenemos la oportunidad de participar de tu cena. Y Señor, te suplicamos que tú perdones nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y que podamos hacerlo de una manera digna, Señor, delante de ti. Gracias por estos elementos que tú los has provisto. Gracias porque la mesa está servida y porque nos das la oportunidad de tener comunión contigo a través de tu cena. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y sí, Señor, te doy gracias también junto con mi esposa por la bendición que nos das de estar en este lugar y de haber tenido nuestro encuentro personal contigo, ese encuentro en el cual pusimos nuestras necesidades y las necesidades de la iglesia en tus manos y creemos que tú estás obrando. Te damos gracias por ello, pero gracias también te damos por la bendición que nos das de poder participar de los elementos como es el pan que simboliza el cuerpo de Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Este pan tiene un significado y sirve para recordar lo que le hicieron al cuerpo de Jesús en la cruz. Y gracias, Dios Todopoderoso, por esa bendición que nos das. También de poder participar de este fruto de la vid que simboliza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Y con estos dos elementos hoy recordamos
lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y lo vamos a estar recordando hasta que Él venga. Por eso es que la tomamos cada mes para recordar lo que Tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Te damos gracias por esta bendición y por todo lo que has hecho por nosotros. Todo lo que Tú has tenido que hacer, Señor, para que nosotros tengamos Tu bendición, tengamos la salvación y la vida eterna. Diste a Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados, crucificándolo de una manera terrible. Gracias por esa bendición y por la misericordia y el amor que has tenido para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora antes de tomarla, permítanme, vamos a mirar en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Es en las citas que nos apoyamos cada que tomamos la cena del Señor. Permítanme. Muy bien. Bueno, dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y ahora pues nos lo dice a nosotros. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Denle gracias a Dios ahí en sus corazones, en sus hogares. Denle gracias a Dios y que el Señor los bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.